Francisco Villagrán Kramer, en paz descanse, ex vicepresidente de Guatemala, indicaba que el derecho de los tratados, decía, concierne a la existencia de tres regímenes convencionales establecidos en el curso del siglo XX. Tres regímenes, tengo más subrayo, tres regímenes convencionales que se desarrollan a partir del siglo XX. Y dice que las convenciones que se codifican o que surgen a partir de la codificación es la que llega a denominarse Convención de Viena de 1969, la Convención también de Viena, todas son en Viena, en 1978, y la Convención de Viena en 1986. En cada una se establecen regímenes de los tratados, pero en particular la primera de ellas, que es la de 1969, está encaminada de manera específica a tratar las relaciones, las negociaciones y los tratados adoptados entre estados únicamente. En tanto que la Convención de 1978 trata sobre aquellos tratados que vienen como resultado de la descolonización, como consecuencia de la sucesión de estados independientes que van apareciendo en la medida en que se van desvinculando de las potencias coloniales y surgen a la vida independiente, y como tal son reconocidos también por la comunidad internacional. Y esas relaciones son reguladas por un marco o por un régimen convencional dirigido específicamente a el derecho de sucesión de estados en materia de tratados. La otra convención, que sería la tercera, es la que se establece entre organismos multilaterales, organismos especializados a nivel internacional, y que tiende a regular también ese tipo de relaciones que pueden darse ya sea entre una y otras o entre estados y organizaciones internacionales. En ese sentido, pues cabe hacer referencia a la convención suscrita en Viena en 1969 sobre el derecho de los tratados, que codificó, dice, las más importantes reglas, codifica, vean bien, las más importantes reglas consuetudinarias, las prácticas que se venían realizando y que daban un marco
a las relaciones internacionales entre estados. Y entonces, además de esas prácticas de carácter consuetudinario, incorpora otras que son reglas de derecho internacional general en materia de tratados suscritos entre estados. Subrayamos que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que surge en el año de 1969, es únicamente para regular aquellas relaciones que se producen entre los estados. Y entonces dice que las relaciones convencionales entre los estados partes y con terceros también incluye esta convención todo lo que se refiere no solo a la forma en que se debe de producir un tratado, sino que además de ello, a su modificación. Un tratado como tal, como tratado ley, puede ser objeto de algunas modificaciones como realmente existe y como hemos visto con por ejemplo, con la carta de la OEA, que ha tenido una serie de modificaciones a través de lo que se denomina también en esta convención como protocolo, que es el instrumento que se utiliza para ya sea ampliar, para restringir algunas situaciones que se den con relación al marco jurídico y que los estados así lo consideran necesario, pero también tiene su influencia y su proyección hacia la suspensión, hacia la terminación de cada uno de los estados. Entonces, resumiendo, la Convención de 1969 es la que va encaminada a regular las relaciones de tratados y de convenciones entre los estados, pero que también va a regir todo aquello que se relacione con la creación, con la ratificación, con la aprobación, con la ampliación de lo que pase a ser un convenio de carácter internacional. Tenemos entonces en ese marco las tres convenciones: la Convención entre Estados, la Convención de las Sucesiones entre Estados y la Convención de las organizaciones de carácter internacional entre sí o entre estados. Y al efecto, subrayo también otra vez que los tres regímenes del derecho internacional codificado están establecidas en las convenciones de 1969, 1978 y 1986. La primera, estados entre estados; la segunda, sucesión de estados; y la tercera, organismos de carácter internacional, tomando en consideración que la evolución y el dinamismo
de las relaciones internacionales ha permitido el desprendimiento y de otro tipo de entes y de organizaciones en el ámbito del derecho internacional, en el marco de las relaciones internacionales. Entonces, cabe hablar de lo que estiman los autores con relación a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Dice que en materia de tratados, dice, establecidos en la Convención de Viena de 1978, es producto del extraordinario proceso. ¿De dónde viene? Como resultado de un proceso de descolonización que tuvo lugar en el siglo XX, en donde en el continente africano, en el continente asiático y en Latinoamérica. Eso tuvo como resultado o como consecuencia la aparición de una cantidad abundante de estados independientes que se separan algunos establecen de las potencias coloniales, que eran los que los tenían sometidos a coloniaje y que eran las que en definitiva establecían las relaciones para este tipo de estados. Eran las que participaban en las conferencias de carácter internacional para aprobar las convenciones, los tratados que iban a regir no solo en la metrópoli, sino que también en las colonias que les pertenecían, según ellos. Entonces, dice que este proceso se desarrolló con base en el derecho de autodeterminación de todos los pueblos establecido en la Carta de las Naciones Unidas y en lo dispuesto, apunten, en la resolución en la resolución número 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta resolución hizo una declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Naciones Unidas, a través de su órgano supremo, de su órgano máximo, que es Naciones Unidas, emite una resolución en la que declara la concesión de la independencia para todos los pueblos sometidos a colonización o a coloniaje. Y entonces dice que si bien esto se dio en beneficio de los nuevos estados que surgían a la vida independiente, esta convención recoge un principio fundamental en materia de tratados. Como les decía, en principio, inicialmente, en tanto estas estaban sometidas a la potencia colonial, era esta potencia la que negociaba, era esta potencia la que participaba, la que aprobaba y ratificaba los tratados o las convenciones a nivel internacional. Pero en la medida
en que se separan y dejan de tener poder sobre este tipo de poblaciones, este tipo de países que emergen como entes soberanos a la vida internacional. Entonces, la pregunta es qué va a pasar con todos estos tratados que la potencia extranjera asumió, que aprobó, que ratificó, y qué consecuencias tendrán con relación a este tipo de nuevos estados que están surgiendo, que era lo que yo les decía en anteriores clases, que eran qué pasaba con este tipo de tratados. Y entonces, en esta convención de 1978 surge un principio, o se crea un principio de carácter internacional, que es el que se denomina, está en latín, tabula rasa, que significa tabla o pizarra limpia. Dice que carece de hechos o contenido anteriores o contenidos pasados. Surge el Estado independiente, sin embargo, con respecto a los tratados que ha suscrito el anterior Estado al que sucede, este Estado pasa con respecto a tratados de nivel internacional a recibirlos con mesa limpia, toda vez que será él, en su condición de ente soberano, el que con posterioridad ratificará o se adherirá a aquellos tratados que, según su conveniencia, respondan a los intereses favorables de su propia población. Sin embargo, entonces, ningún tratado, tabula rasa, tabla limpia o mesa limpia, sin ningún hecho o sin ningún acto de voluntad que por escrito pudiera afectarles o vincularlos como resultado de una negociación efectuada por otro ente extraño al nuevo que surge. Sin embargo, sí existen en este tratado o en esta convención se crean determinadas excepciones con respecto a este principio de la tabula rasa, y se establece que se exceptúan aquellos tratados fronterizos del nuevo Estado. Dice, celebrados por la potencia colonial o por el Estado del que el nuevo Estado está sucediendo. Todo aquello que se refiera a convenciones que vayan a establecer los linderos, que vayan a establecer elementos fronterizos, quedan exceptuados de este principio de la tabula rasa, porque allí sí subsisten, prevalecen y permanecen estos tratados que han sido suscritos
por la potencia anterior. Dice que esto está previsto en los artículos 11 y 12 de esa convención en materia de sucesión de estados. Los tratados suscritos y aprobados por la potencia en los que se establecen fronteras u otros regímenes territoriales, dice, permanecen vigentes, refutándose que las reglas contenidas en esos artículos constituyen reglas consuetudinarias, vinculantes, obligatorias, imperativas, de cumplimiento obligatorio para los estados. Contrario a las reglas que figuran en otros artículos, se consideran nuevas reglas de derecho internacional válidas entre el grupo de estados que aceptan, ratifican dicha convención. Les hablaba de la tabula rasa y de la voluntad que tienen los nuevos estados o los estados independientes que surgen de adherirse en principio o de aceptar una convención y de aprobarla y ratificarla como tal. Entonces son elementos importantes que surgen de este régimen de codificación encaminado a resaltar las situaciones que van surgiendo como resultado de la descolonización o de los procesos de descolonización que se llevaron a cabo en el siglo XX. Que es, en primer lugar, resaltar el principio de la tabula rasa y luego la excepción de tratados a este principio de mesa limpia sin ningún hecho anteriormente histórico. Luego nos queda acotar con relación a la Convención de Viena de 1986, que establece que se ajustó en gran medida a un proyecto preparado por la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de Naciones Unidas. Se creó una comisión para el estudio, el análisis de las normas de derecho consuetudinario internacional para llevar a cabo este proceso de codificación que estuvo a cargo de un internacionalista francés de nombre Paul Reuter. La principal preocupación de este autor y de este personaje internacionalista era que estas normas que surgieran y que fueran a regular todas las actividades de los organismos internacionales, multilaterales, especializados del derecho internacional, no tuvieran ningún roce, ninguna contradicción, ningún quebrantamiento con la Convención de Viena de 1969. Lo que se logró en gran medida, dice,
en cuanto al contenido de los textos. Importante ese elemento, el proceso de estudio que se llevó a cabo, porque al momento de suscribirse, dice la Convención de 1986, se adoptaron preceptos que desarrollaban progresivamente el derecho internacional, y en tal virtud, a medida que transcurre el tiempo, se estima que asimismo se ha desarrollado, en este caso, la Convención, que pasa a ser opinio juris como comunitaria de toda la comunidad internacional, pasa a tener consenso en cuanto a la aplicación de estas normas. El doctor Larios, en su libro, en nuestro libro de texto, establece en la página 140, relacionada con los tratados, y en su introducción él establece que al estudiar las fuentes del derecho internacional público, quedó establecido que los tratados en general no eran más que una especie de codificación, ratifica ahí lo que hablamos, del derecho internacional consuetudinario. Se recogen todas las normas de carácter consuetudinario y se codifican y se llevan y se plasman en una convención que se refiere al derecho de los tratados. Y dice, y cuando en muchísimos casos verdaderamente innovan en el campo del derecho internacional, también dejamos establecido, dice el doctor, que los tratados se han convertido en la actualidad en la fuente principal del derecho internacional público. Ya lo dejamos nosotros analizado en anteriores clases, cuáles eran las fuentes principales, fuentes secundarias del derecho internacional, y como fuente principal los tratados y la costumbre internacional. Dice que el doctor, para irnos adecuando a lo establecido en su libro, dice que existen dos convenios sobre derecho internacional de tratados. Uno a nivel regional o americano, es decir, aquí en el hemisferio americano, y otro que es a nivel universal, que es la Convención sobre Tratados de 1969, que es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. A nivel americano, a nivel nuestro, en nuestro continente, existe la Convención sobre Tratados que se adoptó en la sexta conferencia sobre la sexta conferencia interamericana, que se llevó a cabo en La Habana en 1928. Esa conferencia fue muy sustanciosa, toda vez que en esa conferencia se establecen una serie de figuras muy importantes en el marco del derecho internacional americano, como es el derecho diplomático, por un lado, y luego esta convención internacional en materia de tratados. ¿Qué es un tratado? Dice el doctor, citando a Max Sorensen,
Dice que los tratados son acuerdos de voluntades de dos o más sujetos de derecho internacional. Acuerdos de voluntades, porque lo que se plasma es la voluntad, pero la voluntad de quién, no una voluntad individual, sino que es una voluntad colectiva que deviene de toda una población que está representada por un gobierno que ejerce el, toda todas las facultades que le otorga el mismo Estado, y entonces lo que plasma es la voluntad de ese Estado que se manifiesta a través de los procesos de negociación, de análisis y estudio que se lleva a cabo en las diferentes conferencias internacionales de estados para aprobar un tratado o un convenio de carácter internacional en la que participan ya sea múltiples estados o participarán crea